La historia de hoy ocurrió en un pequeño pueblo de China. Llevaban mucho tiempo viendo a través de la televisión los grandes avances tecnológicos de la capital y otras ciudades. Sin embargo, ellos todavía no habían conocido ni los teléfonos móviles. Y aunque sí que había algunos coches, eran muy antiguos y no era común tener uno. También hacía falta un hospital y que las calles fueran asfaltadas y limpiadas de vez en cuando. Por eso los vecinos se quejaron. Estaban hartos de sentir que no importaban y pensaban que el gobierno solamente esperaba beneficiarse de sus grandes campos de arroz. Durante 2 semanas sustituyeron el ir a trabajar por lanzarse a la calle a protestar, hasta que lograron lo que querían. El gobierno decidió invertir en modernizar aquel pueblo y así contentar a sus habitantes. Además, tampoco iba a ser un gasto demasiado grande. Comenzaron por asfaltar las carreteras y cambiar las ya destrozadas aceras para que fuesen más bonitas y funcionales. En el plazo de 1 año habían creado nuevos parques, reformado la escuela y creado un pequeño hospital que tenía el suficiente equipamiento para ayudar a los vecinos. Esto creó muchos puestos de trabajo y las familias empezaron a vivir mejor. Y la noticia que más ilusionó a todos fue que iban a hacer una estación de metro. Llevaban muchos años dependiendo de un autobús que tardaba horas en recorrer un camino que podía hacerse en mucho menos, debido a que era el único de aquella región y paraba en los pueblos de los alrededores. Al fin iban a poder ir a otras ciudades y recorrer largas distancias sin perder tanto tiempo. Además, eso haría que el turismo aumentase y con ello las ventas de los locales. Se pusieron realmente contentos. Pero una noche, después de que comenzaran las obras para hacer la estación, un grupo de jóvenes estudiantes que buscaban divertirse se infiltraron en aquel terreno. Habían visto un agujero en las vallas de seguridad y aprovecharon para entrar. Pasaron unas cuantas horas allí, dentro de las instalaciones, hasta que uno tuvo la idea de jugar al escondite. Estaba lo bastante oscuro y había suficiente infraestructura para que las partidas estuvieran interesantes. La pequeña Gwen, que tenía miedo a la oscuridad, no sabía muy bien hacia dónde ir, así que decidió no alejarse mucho. Cuando miró a su alrededor y vio las vías, no dudó en saltar a los raíles y esconderse. Pero en el momento en el que se agarró a un poste para no perder el equilibrio, este cedió e hizo caer una de las vigas sobre su cabeza. Los compañeros, que escucharon el estruendo y un fuerte grito, corrieron a ver qué había pasado. Al descubrir que su amiga estaba tirada, con un fuerte golpe en la cabeza y el cuerpo convulsionando, se asustaron tanto que se fueron, dejándola abandonada y dándola por muerta. Al cruzar el agujero de la valla e irse, se prometieron los unos a los otros que jamás contarían nada a nadie. Al día siguiente, cuando los obreros llegaron para continuar su trabajo, encontraron el cadáver de Gwen. El poste de la luz se había caído, y con él, una de las vigas del techo. Llamaron a la policía, que pronto se presentó allí. Uno de los agentes la reconoció rápidamente. Se trataba de la hija del profesor más querido del pueblo. La noticia fue tan impactante que todos los vecinos se presentaron en el entierro de la pequeña. Se sentían tan mal que pidieron por favor que no acabasen las obras de la estación, como forma de mostrar respeto a la pequeña y a sus familiares. No les gustaba la idea de que pasasen cada día cientos de personas por el mismo lugar donde murió su hija. Y efectivamente, la obra se paralizó. Pero al fin y al cabo, se trataba de un proyecto necesario para seguir con el crecimiento del país. Era de vital importancia conectar las ciudades y que los ciudadanos tuvieran más libertad de movimiento. Así que 10 años después, retomaron la construcción. Los ciudadanos habían superado la tragedia. Además, la infraestructura básica seguía intacta, y eso le ahorraba un buen dinero al gobierno. En aquel entonces, May se levantaba a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo, que estaba en la ciudad de al lado. Era la encargada de un bar, y aunque no tenía tiempo para ella, necesitaba el dinero para que sus padres, que ya estaban viejos y enfermos, comiesen y pudieran recuperarse. Salía de su casa a las 5, antes de que saliera el sol, para acercarse a la parada y pasar varias horas en el autobús hasta que llegaba. Siempre acostumbraba a llevar un libro en el bolso, y así el viaje se le hacía más ameno, aunque solía quedarse dormida en su asiento por el cansancio. Su turno acababa muy tarde, y tenía que volver a usar el mismo medio de transporte para regresar a su hogar. Dormía unas 3 horas de media. Por eso, a ella la noticia de que habían reanudado la construcción de la estación de metro le hizo especial ilusión. Aquel ritmo de vida la estaba destrozando.
Sus familiares estaban preocupados por su apariencia. Cada vez se le veía más delgada, tenía más ojeras y sonreía menos. La propia May también admitía que a veces se quedaba sin fuerzas. Pero el metro le ahorraría casi 2 horas de ida y lo mismo de vuelta, lo que cambiaba mucho su rutina. Eso le permitía descansar y gracias a la diferencia en el tiempo que tardaría en desplazarse, también iba a poder salir con sus amigos. Llevaba sin verlos desde que encontró el puesto en el bar. Un día, mientras trabajaba, vio en los informativos un titular especial. La estación ya tenía fecha de inauguración, el lunes de la semana siguiente. May comenzó a dar saltos de alegría. Se concienció de que solo debía madrugar unas cuantas veces más y después su vida cambiaría. Durante esa semana, a pesar de que continuó durmiendo muy poco y levantándose temprano, se le veía mucho más animada. Desde que abría los ojos imaginaba la cantidad de cosas que iba a poder hacer con su tiempo libre. Eso le hacía afrontar el trabajo con muchas más ganas y no llegar tan cansada. Se encontraba preparada mentalmente para una nueva etapa en la que iba a ser mucho más feliz. Y estaba ansiosa porque comenzase lo antes posible. La noche de antes de la inauguración se acostó llorando de alegría. Se levantó 3 horas más tarde de lo habitual y fue de las primeras pasajeras en tomar el tren. Incluso le sacaron una foto para el periódico local. Pero al entrar en aquel lugar, un fuerte escalofrío recorrió todo su cuerpo. No se sentía para nada a gusto, como si algo no estuviese bien. No sabía qué podía ser, o si había enfermado. Se encontraba realmente mal. Y al poner un pie en el vagón, comprendió lo que le ocurría. Ella había sido una de las que había presenciado la tragedia de Gwen. Fueron grandes amigas, y comenzó a llorar echándose la culpa de su muerte. Se sintió mal por haberla abandonado mientras agonizaba. ¿Quién sabe si podrían haberla salvado llamando a las autoridades y contando la verdad? En ese momento ya no recordaba bien aquel suceso, porque le había traumatizado. Pasó todo el camino triste, pensando en los familiares de la pequeña y cómo habría cambiado su destino si hubieran actuado correctamente. También le dio vueltas a qué habría sido de todos sus amigos de aquel entonces. Quizás ellos también habían olvidado completamente ese momento. 30 minutos después, el metro llegó a su destino. May se bajó y respiró el aire limpio, aún con lágrimas en los ojos. Se mentalizó de que no podía hacer nada por cambiar el pasado, y continuó andando. Entró a trabajar, y desde primera hora rindió más que nunca. Se notaba que había descansado, hasta que tras la pausa para comer, los recuerdos de la noche en la que falleció Gwen volvieron a atormentarla. Continuó con sus tareas hasta que ya no pudo más y tuvo que encerrarse en el baño a llorar. ¿Cómo habían pasado tantos años sin acordarse? Se sentía tan mal consigo misma que no era capaz de mirarse al espejo. Cuando se calmó, regresó y acabó su turno. Se cambió de ropa y se preparó para volver a casa. Iba a ser la segunda noche en la que podría descansar, pero no sin antes irse a cenar con sus amigos para celebrarlo. Miró el reloj y vio que tenía el tiempo justo para llegar al último metro de vuelta, así que salió corriendo para no perderlo. Llegó sudando a pesar de que era invierno, llevaba una camiseta corta y ya había oscurecido. Rápidamente se dio cuenta de que la estación de aquella ciudad daba mucho miedo. No había nadie y las instalaciones eran muy antiguas. Si le hubieran dicho que llevaba varios años abandonada, se lo habría creído. Pasó un buen rato esperando, a pesar de que el cartel con los horarios señalaba que ya debería haber pasado. Si el metro no aparecía, tendría que arreglárselas para pasar la noche en aquella ciudad, porque el autobús ya había salido. Pero de repente, notó un temblor que significaba que podría llegar a casa. Sacó su billete del bolso, listo para enseñarlo cuando el revisor se lo pidiera. Esperó a que el vehículo se parase y subió con alegría. Su cara cambió completamente cuando se dio cuenta de que se encontraba completamente sola. Sin saber por qué, el corazón se le había acelerado y se notaba muy nerviosa. Además, las luces parpadeaban, lo que le impedía leer su libro con tranquilidad. Aprovechó que estaba sola para tumbarse un rato en los asientos. Notó cómo el cansancio se adueñaba de ella, y aunque luchó para no dormirse, llevaba todo el día trabajando, y pensó que un descanso no le vendría mal. Se despertó asustada, porque el metro frenó repentinamente. Estuvo a punto de caerse al suelo y golpearse. De un momento a otro, se apagaron las luces en el vagón.
May comenzó a gritar, a ver si el conductor la escuchaba, e iba a buscarla. Sin embargo, pronto las luces se encendieron de vuelta y pudo comprobar que algo se arrastraba en la puerta del vagón. Era una niña, cuyo pelo le tapaba el rostro. Se levantó y con una mano se apartó el cabello mostrando su cara. Se trataba de Gwen, tal y como la recordaba. La pequeña muerta caminó hacia ella lentamente, mientras repetía una y otra vez: «Podríais haberme salvado. Vosotros me matasteis». Entonces, May cerró los ojos fuertemente. Se despertó tumbada en los asientos del metro. Había tenido una pesadilla tan realista que le temblaban las manos y las piernas. Las lámparas de aquel vagón ya funcionaban perfectamente, así que, en un intento de despejarse, sacó del bolso el libro que tenía empezado. Cuando miró su reloj, ansiosa por llegar, aún quedaban 15 minutos. Reanudó su lectura y logró entrar de lleno en la historia, sin darse cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor. No hizo caso a los ruidos extraños que le advertían de que algo iba mal. El temblor del vehículo, que parecía que iba a descarrilar, la sacó del trance. Entonces se fijó en que los cristales de las ventanas estaban empañados. De repente vio unas lámparas encendidas al fondo de los raíles. El conductor avisó por megafonía que era la última parada y se despidió dando las buenas noches, no sin antes agradecer a la pasajera por usar sus servicios. La puerta se abrió y May se extrañó al escuchar un sonido muy peculiar. Parecía que era una persona llorando. Al mirar a su izquierda, vio que, sentada en las vías, había una niña llorando. Rápidamente se acercó a preguntarle si podía ayudarla en algo. En ese momento, la pequeña se giró. May pudo ver de cerca unos ojos rojos diabólicos en el rostro de Gwen. Echó a correr y subió las escaleras de la estación mientras era perseguida. Pero al intentar salir, se encontró con que la puerta estaba cerrada. Gwen comenzó a reírse, y May gritaba tanto que alertó al único guarda de seguridad que había en las instalaciones. Apareció alumbrando con su linterna y encontró a la mujer sola, llorando y golpeando la salida. Al notar la luz, se giró y fue a abrazar al guarda. Lloraba mientras le daba las gracias por haber aparecido. Este, extrañado, decidió acompañarla a su casa y pedirle que descansara. Pensó que estaba loca. Aquella noche May se encerró y al final no salió con sus amigos. Decidió no volver a utilizar el metro y se durmió mientras pensaba en lo sucedido. A la mañana siguiente se quedó dormida porque no se había acordado de poner la alarma. No le quedaba otra que volver a la estación. Sin embargo, aquel día había mucha gente allí y eso la tranquilizó. Se encontró con algunos conocidos y hablando con ellos el viaje se le hizo todavía más ameno. Pero al salir del trabajo, llegando a la parada del autobús, vio cómo el último que quedaba pasaba por delante suya y el conductor no paró para recogerla. Se vio obligada a agarrar el metro de vuelta y siendo de noche la idea la aterrorizaba. Al llegar a la estación, se encontró con que había otra mujer esperando. Era una anciana muy simpática que también se dirigía a su pueblo. Le comentó que iba a visitar por primera vez a su nieta recién nacida. Cuando llegó el metro, se sentaron juntas y siguieron su conversación durante el camino. Aunque no se sentía tan indefensa, May seguía dándole vueltas constantemente a lo de la noche anterior. La anciana le preguntó cuánto faltaba para llegar, y ella le respondió que solo 5 minutos. Entonces se dio cuenta de que la expresión en su rostro era muy extraña. La señora mayor la estaba mirando fijamente con una sonrisa en la cara. En ese momento, la anciana hizo un movimiento extraño y comenzó a tirarse del pelo con tanta fuerza que se arrancó un mechón. Continuó quitándose trozos de la piel hasta que enseñó su verdadera identidad. Era la niña disfrazada, que empezó a llorar preguntando por qué la abandonaron. Al no obtener respuesta, sus ojos se volvieron rojos y los dientes se le cayeron uno a uno mientras sonreía. Y sosteniendo la mirada a la pasajera, se despidió de ella con un hasta nunca. El metro descarriló justo antes de llegar a la estación. La explosión, muy fuerte, derrumbó algunas de las paredes. Solo encontraron el cadáver de May completamente chamuscado. No
olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!